El 10 de agosto se celebra en Ecuador el primer grito de independencia de 1809. Antes de comenzar te invito a darle like a este video y a suscribirte por este momento histórico que se vive en el país. Este evento marcó el inicio del proceso de independencia del país del dominio español. En Quito, un grupo de patriotas quiteños firmó un acta que declaraba la instalación de una junta soberana que no reconocía la autoridad del Imperio español. Y en esa época el presidente de la Real Audiencia de Quito era el español Manuel Urriés Conde Ruiz de Castilla. Fue destituido por los patriotas quiteños durante el primer grito de independencia en 1809, pero retomó el control poco después cuando la junta fue reprimida. Pero, ¿por qué ocurrió? Todo ocurrió cuando un grupo de patriotas quiteños liderados por Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales y otros, se reunieron en la casa de Manuela Cañizares en Quito. Allí, decidieron formar una junta soberana que no reconociera la autoridad del Imperio español. Este acto es conocido como el primer grito de independencia. La iniciativa surgió debido al descontento con las autoridades coloniales y la influencia de las ideas de la Ilustración y las revoluciones en América del Norte y Europa. La junta fue proclamada en el Palacio de Gobierno, y aunque fue sofocada rápidamente por las fuerzas españolas, marcó el inicio del movimiento independentista en Ecuador. ¿Y por qué le llaman primer grito de independencia? Se llama primer grito de independencia porque fue el primer intento formal de los territorios que hoy conforman Ecuador para liberarse del dominio español. Este evento es importante porque marcó el inicio del movimiento independentista en la región, inspirando a otros territorios a seguir el mismo camino. Te preguntarás, ¿tuvo éxito esta iniciativa? El primer grito de independencia no tuvo éxito inmediato, ya que para esa fecha y época, la junta fue rápidamente reprimida y muchos de sus líderes fueron capturados y ejecutados. Su importancia radica en haber encendido la llama del movimiento independentista en Ecuador. Este evento inspiró a otros movimientos y levantamientos en la región. Pasaron muchos años, y muchos eventos históricos para que llegara el gran día. Finalmente, la independencia de Ecuador se logró el 24 de mayo de 1822 con la victoria en la batalla de Pichincha, liderada por el general Antonio José de Sucre. Este triunfo aseguró la liberación de todo el territorio ecuatoriano y consolidó la independencia del dominio español. Aunque algunos y pocos creen que independizarse de los españoles es sinónimo de formar un estado independiente, y que de ser así Ecuador ya era un país en ese momento a partir del primer grito de independencia, sí y no, a la vez, la historia de Ecuador es un poco compleja. Ecuador ha estado dividido en 4 ejes. Primero, el dominio de España. Segundo, independencia de Guayaquil. Tercero, independencia de Cuenca y Azuay. Cuarto, Ecuador en Colombia. Todos ellos han conformado parte de lo que ahora es el territorio ecuatoriano. Lo cual te invito a ver estos videos sobre la independencia de Guayaquil y Cuenca. Si te suscribes hablaremos de la Real Audiencia de Quito, Guayaquil, Cuenca, lo que ahora es Ecuador, dentro de la Gran Colombia, todo para otros videos en el futuro. Y algo que muchos pocos saben, es que Ecuador nace como un estado y como un país, fue realmente el 22 de septiembre de 1830, que también será para otro video. No los quiero confundir, así que por ahora nos quedamos con la breve historia del primer grito de la independencia. Gracias por ver este video. Felices fiestas para Ecuador.